el modelo de hace 2 años, ¿ya? Fue del segundo semestre de hace 2 años, en el cual lo que les pedí era un cargado y en base a ese cargado calcular cuánto era la deformación. Bien, el ejercicio vamos a hacerlo desde cero, ¿no? Desde plantear las cargas hasta resolverlo en sí mismo y obtener los valores, ¿no? De la flecha, de la deformación. Y además, tenemos previsto para la clase de hoy resolver dudas, ¿no? Todas las dudas que tengan, yo supongo de que esta semana, ¿no? Seguramente han debido practicar, han debido repasar los ejercicios y seguramente deben tener algunas consultas, ¿no? Entonces, este ejercicio, este de acá, este modelo de cargado, vamos a resolverlo en dos partes, siendo que para el grupo de la mañana, es decir, para el grupo B, vamos a calcular lo que sería el cargado, ¿ya? El cargado para este ejercicio y vamos a obtener lo que serían los esfuerzos internos. Y ya para el grupo A, el grupo de la tarde, vamos a continuarlo, este mismo ejercicio. Y aquí lo que vamos a hacer será el diseño, ¿no? El diseño del armado. Y en esta parte vamos a calcular lo que sería la deformación, ¿no? Vamos a ver cuánto sería la deformación total. ¿De acuerdo? Esto lo hago más que nada para que la clase de hoy no sea muy larga, ¿no? Ya que en clases pasadas nos hemos extendido bastante con el tiempo, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta de que oficialmente la clase de ayudantía es 1 hora y media, ¿no? Y a veces nos extendemos mucho con el tiempo. Bien, aparte de el otro motivo por el cual vamos a dividir este ejercicio en dos partes es para darnos un tiempo al final de la ayudantía para resolver lo que serían las dudas, ¿no? Como le decía, seguramente han practicado y les han debido surgir dudas, ¿no? Igual lo mismo para el grupo de la tarde. Vamos a dar un espacio para responder todas las dudas que tengan respecto a los ejercicios. Entonces, para finalizar esta parte de las aclaraciones, igual me gustaría hacerles recuerdo de que tenemos previsto para el sábado siguiente, ¿no? Sería el sábado 19, ¿no? El sábado 19 vamos a hacer lo que sería nuestro primer examen de ayudantía, ¿no? Recordemos lo que el ingeniero Tito había dicho al inicio del semestre, cuando le presenté el programa analítico, ¿no? Él dijo de que los ejercicios de ayudantía, del examen de ayudantía, van a ser sacados del práctico, ¿de acuerdo? Esa es una manera en la cual uno puede verificar, ¿no? Que realmente ustedes lo han hecho el práctico a conciencia. Clarito es cuando el práctico lo hacen hacer o directamente lo copian a medias, ¿no? Ahí uno se da cuenta cuando revisa el examen de ayudantía, ¿no? Si realmente lo hizo o no. Muy bien, entonces vamos a ello. Como les comentaba, este fue un modelo de examen de hace 2 años exactamente, del primer parcial. Bien, aquí un ratito voy a copiarlo, vamos a hacerle una diapositiva rápida. Bien, bien, entonces aquí tenemos lo que sería la imagen del enunciado, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y este aquí sería el enunciado. Bien, veamos. Permítame. Bien, voy a copiar entonces el enunciado. Ahí.
Dice, se tiene el siguiente esquema estructural de losa de entrepiso, el cual tiene un espesor de 13 centímetros. Ahí. Bien, considere que la carga viva es de 350 kilos por metro cuadrado. 350 kilos por metro cuadrado. Kilos por metro cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Dice realizar el cargado para la viga A. Vemos que la viga A vendría a ser esta de acá, este de aquí. No, todo esto de acá es la viga A. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa nos pide? Calcular la deformación instantánea y la flecha total, ¿no? Para la viga A. Muy bien, entonces es igual, lo voy a anotar acá. Permítame. Ahí, ahí. ¿No? ¿Qué es lo que se pide calcular? Inciso A, realizar el cargado para la viga A. Ahí. Y calcular la flecha instantánea y la flecha total para la viga A. Perfecto. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que sería el modelo de examen que vamos a resolver el día de hoy. Antes de pasar a resolverlo, siempre es bueno, ¿no? Analizar y ver, ¿no? Qué es lo que se pide, ¿no? Entender en sí el problema. Se dice, ¿no? De que realmente la clave para resolver cualquier problema es entenderlo. Bien, veamos, dice, tenemos, fíjense acá un esquema, viene a ser unos 4 paños de losas que se están apoyando en estas vigas. Fíjense de que la losa ya nos indica el enunciado de que son losas armadas en una dirección, ¿no? Losas armadas en una dirección. Si recordamos, cuando tenemos una losa armada en una dirección, la forma en la cual reparte sus cargas, ¿no? Viene a ser, cuando está armada en una dirección, en dos áreas iguales, ¿no? ¿No es así? Donde una de estas áreas se recarga en esta viga que le da apoyo, ¿no? O sea, la mitad de todas las cargas que tiene ese paño de losa se la transmiten a la viga que le está dando apoyo y la otra mitad a la otra viga, ¿no? Eso ya habíamos visto en la clase pasada. Entonces, fíjense bien de que nuestro paño de losa se va a apoyar en las vigas, vamos a llamarlas estas las vigas horizontales. Son vigas de 25 por 55, ¿no? Son vigas relativamente pequeñas. Y luego, fíjense de que esas vigas se van a apoyar en otras vigas que son de mayor rigidez, son más grandes. Fíjense, por ejemplo, estas de acá, viga de 40 por 90, ¿no? Una viga de casi 1 metro de alto. Y esas vigas de ahí son las que se apoyan en las columnas, como vemos acá. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? El hormigón que se va a utilizar dice que va a ser un hormigón de 250 kilos por centímetro cuadrado, un H25.
La tensión de fluencia del acero va a ser 5.000 kilos sobre centímetro cuadrado y la carga viva, la distribuida, nos dice que va a ser de 350 kilos por metro cuadrado, ¿no? Esto acá voy a especificarlo, considere que la carga viva, ¿no? Es de 350 kilos sobre metro cuadrado. Bien, de entrada, a ver, algo que me llama la atención es que falta un dato, ¿no? A ver, fíjense que acá falta un dato. Si pide calcular la flecha, ¿no? La flecha total, acuérdense de que la flecha total es igual a la suma de la flecha instantánea debido a la carga muerta más la carga viva más la flecha diferida, en el cual, si hacemos memoria, la flecha diferida es igual a la flecha instantánea debido a la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Entonces, fíjense acá que de entrada nos hace falta este dato. No nos hace falta saber cuánto es el porcentaje de la carga viva. A ver, creo que aquí en la imagen no está ese dato. A ver, no está. Ya. En esos casos donde el ingeniero no les diga, digamos, cuánto va a ser ese porcentaje de carga viva que se va a considerar como permanente, lo correcto sería preguntarle, ¿no? Si ven que en el examen no les pone ese dato, hay que preguntarle, ¿no? Tal vez se le haya pasado por alto. De acuerdo, en este caso, para resolver el ejercicio, vamos a decir de que el porcentaje de carga viva que se mantiene como permanente, vamos a darle, a ver, un 25%, ¿no? Nuevamente, esto es solamente un dato que ahorita me estoy inventando porque falta, ¿no? Aquí en este modelo de examen. Permítame, ahí. Ya, nuevamente, no es un dato que me estoy inventando para que podamos resolver este ejercicio. Bien, entonces vamos a resolverlo, ¿no? Vamos a ir por partes. Vamos a resolver siempre de una manera bien metódica, o sea, por pasos, ¿no? De manera de que así se sea más entendible, ¿no? La resolución de un ejercicio. Acá modelo de examen. Muy bien. Vamos entonces a la resolución del modelo. Nuevamente, cualquier duda o consulta que tengan, sin miedo, ¿no? La activan su micrófono o escriben en el chat. Yo siempre estoy atento a lo que escriben en el chat del Zoom. Bien, para resolver entonces todo tipo de ejercicios, cuando hablamos de cargado, siempre tenemos que partir, ¿no? Por la idea de cómo es que está armado la losa, ¿no? Siempre tenemos que entender cómo es que está trabajando este esquema. Entonces, solución, siempre empezamos por la condición de armado, ¿no? Es decir, hay que especificar cómo es que está trabajando estos paños de losa, ¿no? Si son armados en una o dos direcciones, ya que, como vimos la clase pasada, dependiendo de si está armado en una o dos direcciones, la forma en la cual le transmite sus cargas a la viga es diferente, ¿no? Entonces, fíjense bien de que ya de entrada este modelo, ¿no? Este ejercicio, nos dice cómo es que está trabajando cada losa. O sea, de entrada nos están diciendo si son losas armadas en una o dos direcciones, ¿no? En este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos cuatro paños de losas
Aquí permítame, 4 paños de losas, ahí, los cuales están trabajando en una dirección, tal cual como indica su símbolo. Ahí. Ahora pregunto, ¿no? A ver, para los que están presentes, pregunto, ¿qué tipo de losa sería esta? ¿Losa llena o losa nervurada y por qué? A ver, aquí voy a Sería dibujar losa el... ¿Sí? sería una losa llena, Correcto, ¿no? ¿Por qué sería una losa llena? porque no cumple con eh, Porque no nos da los datos de los carburantes. así, aunque cumpliera con los dos requisitos, el, no nos da el dibujo o no sé cómo se le dice al dibujo de los nervios. Ya. Fíjense, ¿no? Lo que dice su compañero es cierto. Por lo general, cuando suelen dar una losa nervurada, nos dan, ¿no? Un pequeño esquema, un pequeño dibujo de los complementos, ¿no? Si fuera una losa nervurada, una dirección, tendrían que darnos este dibujo, ¿no? O si fuera en dos direcciones, nos darían el dibujo de esta forma. La otra cosa que también nos dan cuando es una losa nervurada es un dibujo, es un esquema en el cual nos dan las medidas, ¿no? Las dimensiones de los nervios, la placa, la distancia que hay la distancia que hay entre eje a eje de nervio, ¿no? Nos suelen dar datos. Pero otra cosa igual que llama bastante la atención es el espesor. Van a darse cuenta de que en las losas nervuradas, por lo general, el espesor es mucho más grande. Estamos hablando de espesores de 20, 25 centímetros, ¿no? Y en lo que son las losas llenas, por lo general su espesor es mucho menor, ¿no? Es menor que que el de las nervuradas. Estamos hablando de espesores de 15 centímetros, 16, 17 centímetros, ¿no? Suelen ser más pequeños. Y en este caso, fíjense, una losa con un espesor de 13 centímetros, incluso sin siquiera ponerme a pensar, ¿no? Si fuera nervurada o losa llena, de entrada eso no dice que es una losa llena porque el espesor es muy pequeño, ¿no? Entonces, como dice su compañero, tenemos una losa llena, ¿no? Losa llena en una dirección. Ahí. Muy bien. Entonces, primer paso, listo. Solamente es identificar cómo es que está trabajando la losa. Ahora, segundo paso va a ser la estimación de cargas. Fíjense de que tenemos nosotros de dato lo que sería cuánto es la carga viva, ¿no? La carga viva que va a haber en un metro cuadrado de losa. Este dato aquí ya lo tenemos. Ahora lo que necesitamos saber es cuánto va a ser la carga muerta por un metro cuadrado de losa, ¿no? Es decir, necesitamos conocer lo que sería el G'. G'. Bien, entonces vamos a ello, ¿no? Aquí voy a especificar estimación de cargas. Queremos saber cuánto sería la carga muerta, ¿no? Queremos estimar cuánto sería esta carga muerta por metro cuadrado de losa. Bien, para eso siempre es bueno hacerse un pequeño esquema, ¿no? Tener un pequeño dibujo con el cual nos podamos orientar, ¿no?
Entonces, vamos a decir que aquí estamos sacando 1 metro cuadrado de losa. Ya estamos extrayendo 1 metro cuadrado de nuestra losa. Entonces, recordemos que cuando sacamos 1 metro cuadrado de losa, ya sea llena o losa nervurada, no solamente es la losa en sí mismo, ¿no? Sino que viene acompañado de otros elementos. O sea, aquí voy a especificar, esto es una losa de hormigón armado. Bien, entonces, junto a nuestra losa, podemos analizar de que tiene otros elementos. Si vemos en la parte de abajo de la losa, tenemos lo que sería el cielo falso, ¿no? Tenemos acá un cielo falso. El cielo falso, por lo general, es de estuco, ¿no? Y además, ya habíamos hablado la clase pasada, y bueno, la anterior clase, de que para este elemento, directamente el ingeniero le considera 30 kilos por metro cuadrado, ¿no? Eso es lo que es la carga que se estima para el cielo falso. Ahora, en la parte de arriba tenemos también otros elementos, siendo estos el contrapiso, ¿no? El contrapiso que es de hormigón pobre, y encima de este recién viene lo que sería el piso, ¿no? El piso que puede ser el de mosaico común, piso de granito, etcétera. No, por lo general el que más se considera es el piso de mosaico común. Ahí. Entonces, ahí están. Fíjense que realmente en 1 metro cuadrado de losa hay que tomar en cuenta otros elementos. Entonces, permítame, aquí especifico, este es el contrapiso. A ver, voy a escribirlo nomás porque es un poquito complicado de dibujar aquí en el Zoom. Contrapiso más piso. Y para esto, para estos elementos, se considera, ¿no? Por la simplificación que se hace, se considera de que es hormigón pobre. Y hormigón pobre. Listo. ¿Qué más? Eh, la simplificación que habíamos visto para el tema de cargado de losas es que se asume que el piso y contrapiso ambos van a ser de hormigón pobre y además se adopta que el espesor sumado de estos dos elementos nos da unos 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Qué más? La losa, vemos que nuestras losas van a tener un espesor, dice acá un espesor de 13 centímetros, ¿no? Eso igual hay que tomarlo en cuenta. 13 centímetros, ese sería la altura de la losa HL. Muy bien, entonces, teniendo este dibujo de referencia, ya podemos pasar a lo que sería la estimación de cargas. Bien, entonces vamos a ello. Aquí decimos peso propio de la losa es igual a peso específico del hormigón armado por la altura o espesor de la losa. Recordemos además de que el peso específico que vamos a adoptar para el hormigón armado va a ser de 2,5 toneladas por metro cúbico. Vemos entonces de que como nuestro HL, ¿no? Dice acá que son 13 centímetros,
hay que llevarlo a metro, ¿no? Para que así las unidades sean compatibles. Entonces, esto en metros sería 0,13 metros. Ahora sí, una vez que las unidades son compatibles, podemos multiplicar 2,5 por 0,13 y obtendremos 0,325 toneladas por metro cuadrado. Ahí. 0,325 toneladas metro cuadrado. Bien, siguiente elemento, el piso y contrapiso. Lo decimos, peso propio del piso más contrapiso es igual a peso específico, no olvidemos que se adopta de que es de un material de hormigón pobre, y en este caso nos dice que hay que multiplicarlo por 5 centímetros, ¿no? Que es el espesor adoptado, 5 centímetros. Entonces, tomando en cuenta eso, reemplazamos. El peso específico del hormigón pobre que se asume es de 2,2 toneladas metro cúbico. Aquí vamos a transformar los 5 centímetros en metro y con esto obtenemos lo que sería la carga debido al piso y contrapiso. Eso nos va a dar 0,11 toneladas metro cuadrado. Y finalmente el siguiente elemento vendría a ser el cielo falso. Entonces aquí decimos peso propio del cielo falso sería, si aquí nos da 30 kilos por metro cuadrado, fíjense que directamente nos está dando ese dato, ¿no? Ya que esa es la adopción que hace el ingeniero. Entonces, lo único que nos queda sería convertirlo a tonelada. Y eso nos va a dar 0,03 tonelada por metro cuadrado. Listo, ahora sí ya tenemos por fin todos los valores. 0,325, 0,11 y 0,03. Y eso nos va a dar la suma de estos tres elementos, 0,465. Entonces, este valor de acá que acabamos de sumar vendría a ser la carga muerta que vamos a tener en un metro cuadrado de losa llena. Este de aquí vendría a ser el G', el G'. Bien, ¿qué más? La carga viva ya habíamos dicho que nos lo están dando de dato. Entonces, directamente vamos a copiarlo. Aquí lo voy a mover más acá. Ahí. Bien, entonces ya directamente el P' nos lo están dando de dato, pero fíjense que está en kilos por metro cuadrado. Y a nosotros más nos interesa tenerlo en la unidad de toneladas, ya que trabajamos con cargas bastante grandes. Pues aquí digo, la carga viva, vamos a llevarlo de 350 kilos por metro cuadrado a tonelada, ¿no? Y aquí sería 0,35 tonelada por metro cuadrado. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos acá nuestra estimación de cargas terminada. Siguiente paso, hay que realizar el cargado en sí mismo, ¿no? Aquí decimos paso número 3, vendría a ser el cargado.
Cargado de la viga. Ahora, para poder hacer el cargado de la viga, sí o sí necesitamos entender cómo es que está trabajando, cómo es que trabaja este esquema que vemos acá. Para eso, permítame, vamos a hacer un dibujo en 3 dimensiones, ¿ya? Un dibujo en 3 dimensiones para entender cómo es que está trabajando todo este sistema. Fíjense que tenemos 4 paños de losa, ¿no? Así tenemos 4 paños de losa. Estos paños, como están armados en una dirección, le transfieren la mitad de sus cargas a las 2 vigas que le están dando apoyo, ¿no? Así como está armada una dirección, las cargas se transfieren de esta forma. Fíjense, la mitad de la losa pasa a transmitirse a la viga que se encuentra arriba y la otra mitad se transfiere a la viga que está abajo. Entonces, en ese sentido, fíjense de que nuestras vigas se transfieren de esta forma. Aquí voy a hacer un dibujo. Ya, ahora sí. Se están transfiriendo de esta forma, ¿no? Esta viga le está pasando sus cargas, pero esta losa le está pasando la mitad de sus cargas a la viga que se encuentra del lado derecho y la otra mitad se lo está transfiriendo a la viga que está del lado izquierdo, ¿no? De esta forma. Ahí ves a otro color mejor. Ya, ahora sí. Ahí, ¿no? Si repetimos este patrón, ¿no? O sea, ya que todas estas losas, los 4 paños, fíjense de que tienen el mismo espesor y también son losas armadas a una dirección. Por lo tanto, este mismo patrón se va a repetir para cada paño. El segundo paño le va a transferir la mitad de sus cargas a una viga y la otra mitad a la otra viga. Lo mismo va a pasar con el paño 3. Le transfiere la mitad de sus cargas a una viga y la otra mitad de las cargas a la otra viga. Y finalmente el paño número 4, ya se darán cuenta de que su configuración es igual al del primer paño. La mitad de sus cargas se las va a transferir a una de las vigas y la otra mitad a la otra viga. Ahora, se darán cuenta de que lo hice de diferente color. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que lo hice de diferente color. Estas vigas de acá, las 3 vigas que están en medio, ¿no? Estas vigas de acá, van a absorber más carga que las vigas que están en los extremos, ¿no? Pueden verlo acá. Lo estoy dibujando, estoy haciendo el mismo dibujo que ven a la derecha, pero ahora lo voy a hacer aquí en nuestro dibujo principal. La viga que se encuentra en los extremos, fíjense de que solamente va a resistir la mitad de las cargas de uno de los paños de la losa.
Sin embargo, las vigas que se encuentran en medio, es decir, estos tres de acá, van a absorber prácticamente un paño completo, ¿no? Prácticamente un paño completo lo están resistiendo. O sea, las cargas que le están llegando a las vigas que se encuentran en medio, les va a llegar una carga más grande. Ahí, de esta forma. Bien, entonces, ya de entrada nos estamos dando cuenta y estamos identificando cómo es que va a trabajar este esquema. ¿Qué más? Las vigas que se encuentran debajo, ya, estas vigas que se encuentran debajo, va a ocurrir lo siguiente, que voy a dibujar. Dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ya? Esas líneas que he dibujado abajo representan a estas vigas. A estas vigas de acá. Ahí, ¿de acuerdo? Entonces, piense de que estas vigas, ¿no? Estamos hablando de dos tipos de vigas. La de los extremos van a tener una cierta carga y las tres que se encuentran en medio, ¿ya? Van a tener una carga más grande. Entonces, aquí dibujo las vigas que están en los extremos van a tener una carga más pequeña que las vigas que se encuentran en medio. De esta forma. Ahí, ahí. Y las vigas que están en medio les va a llegar una carga más grande, ¿no? De entrada ya lo estamos considerando. Ahí. Ahora, fíjense de que estas cinco vigas, ¿no? Las vigas, las horizontales, son vigas simplemente apoyadas. Y son vigas simplemente apoyadas en esta viga de mayor tamaño, ¿no? En las vigas que están en los extremos, que están del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Fíjense, estas vigas de acá, las horizontales, son simplemente apoyadas en las vigas que se encuentran en los extremos. Entonces, es igual aquí, lo voy a expresar en este dibujo de esta forma. Fíjense, estoy diciendo de que estas cinco vigas son simplemente apoyadas. Ahora, como son vigas simplemente apoyadas, podemos obtener su reacción fácilmente, ¿no? Podemos tener su reacción fácilmente. Vamos a tener la reacción de cada una de estas vigas aplicando la fórmula del Q por L al cuadrado sobre 8, perdón, Q por L sobre 2, ¿no? Q por L sobre 2 porque fíjense que es una viga simplemente apoyada y la carga que le va a llegar es uniforme. Entonces, aplicando el Q por L sobre 2, vamos a obtener lo que serían la reacción de cada una de estas vigas. Ahora, como estas vigas se apoyan en esta viga de mayor tamaño, es decir, la viga A, ¿no?
Voy a dibujar acá lo que sería nuestra viga A. Auxiliar, disculpe que lo moleste. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. ¿Será que lo puede aceptar a mi compañero? ¿Qué pasa? Que él es el que graba la clase y se le fue el internet en un momento Ah, ya, y ya. decidió la clase. Lovera Padilla. Sí, sí, ya están aceptados. Ya, gracias, señor. Ya. Bien. Como les decía, entonces fíjense de que todas estas vigas, como son simplemente apoyadas, podemos obtener su reacción fácilmente aplicando la fórmula del Q por L sobre 2. Ahora, esas vigas, las horizontales, se apoyan en esta viga de mayor tamaño, es decir, en la viga A. Y fíjense que la viga A tiene sus apoyos en los extremos. Tiene una columna aquí y otra columna acá. Esas columnas las vamos a representar también como apoyos simples. Entonces, como estas vigas, las horizontales, se apoyan sobre la viga A, las reacciones, ¿ya? Las reacciones que hayan tenido estas vigas van a pasar como acciones. Y si hacemos recuerdo, para transformar una reacción en una acción, simplemente tenemos que invertirle el sentido. Entonces, aquí a la viga A le va a llegar cada una de las reacciones, ¿no? De las otras vigas, pero con sentido contrario, indicando que ahora ya son acciones, ¿no? Ahí. Recién ahí, este va a ser nuestro esquema. Este es el esquema que nos interesa, el de la viga A. La viga A. ¿De acuerdo? Este es el esquema que realmente nos interesa. Bien, entonces acabamos de hacer un esquema rápido, ¿no? Acabamos de hacer un esquema rápido de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cómo es que se va a realizar este cargado. Uy, permítame, ¿qué ha pasado acá? Ya, ahora sí. Ahí. Bien, espero que haya quedado claro esta parte, ¿no? Simplemente, fíjense, es cargar lo que serán las losas a las vigas que le dan apoyo. Y como en este ejercicio nos pide analizar la viga A, entonces fijémonos que como las otras vigas más pequeñas, ¿no? Como son de de menores dimensiones, ¿no? Su rigidez es menor y lo que va a hacer será cargarle a la viga de mayor tamaño, es decir, la viga A, ¿no? La que nos interesa. Bien, permítame un rato, voy a tomarle captura a esta parte. A ver, y lo voy a pasar aquí. Bien, entonces vamos justamente a esta parte, ¿no? Vamos a calcular lo que sería ahí. Vamos a hacer lo que sería el cargado. Ahora sí. Bien, entonces ya hemos hecho una idea de cómo vamos a hacer el cargado, así que hagámoslo. Entonces me copio esto, ahí, y acá continuamos. Ahí, seguimos en el paso número 3. 3, cargado de la
viga. Muy bien, entonces ya habíamos dicho cómo es que vamos a resolver, ¿no? Vamos entonces a ello. Vamos a decir acá, para la losa 1 y la losa 4, ya vamos a darle nombre. Vamos a darle nombre a estos paños. Este va a ser el paño 1, paño 2, paño 3, paño 4. En ese sentido, vamos a darle nombre a estas vigas. Vamos a decir que esta es la viga 1, ¿ya? La viga 1, o también, ¿no? Para no hacernos mucho lío, podemos decir de que la viga en los extremos, no, vamos a hacerlo por orden nomás, ¿ya? Vamos a decir que esta es la viga 1, esta de acá es la viga 2, y este de aquí es la viga 3, 4, y aquí la viga número 5. Entonces, haciendo recuerdo de lo que acabamos de decir, fíjense de que para la losa, perdón, para la viga 1 y para la viga 5, solamente le va a llegar la mitad de las cargas de una losa, ¿no? Solamente le está llegando la mitad de las cargas de esta losa. Sin embargo, para las vigas 2, 3 y 4, prácticamente le está llegando la carga de una completa, ¿no? Porque le llega la mitad de uno y la mitad del otro. En otras palabras, su ancho de influencia es diferente, ¿no? Para la viga 1 y 4 y para las vigas 2, 3 y 5. Perdón, 2, 3 y 4. Fíjense entonces para la viga 1 y para la viga 5, ¿no? Ya que fíjense que este sistema es simétrico, ¿no? Cada tramo tiene la misma distancia. Su ancho de influencia para la viga 1 y la viga 5 vendría a ser la mitad de 3, 1,5 metros, ¿no? Ese sería su ancho de influencia. Cuánto de losa le está llegando. Sin embargo, para las vigas 2, 3 y 4, su ancho de influencia vendría a ser 3 metros, ¿no? Porque le llega 1,5 de un lado y 1,5 del otro. 3 metros. Ahí. Entonces, fíjense, ahí tenemos lo que sería nuestros anchos de influencia. Entonces, aquí vamos a decir para la parte del cargado, decimos, para la viga 1 y 5, su esquema es el siguiente, ¿no? Que hacemos este dibujo. Ahí. Ahí, de esta forma. Bien, entonces aquí decimos lo siguiente, ¿no? Para la viga 1 y 5, como son las de los extremos, fíjense que esas vigas se están apoyando. Bueno, ahorita vamos a hablar más a detalle sobre eso, pero en primera instancia, fíjense que se está apoyando sobre la viga que se encuentra en los extremos. Por lo tanto, aquí en los extremos, ¿no? Vamos a indicar que se está apoyando. Ahora hagamos el dibujo, ¿no? Hagamos su esquema. ¿Cómo es que va a estar cargándose esta viga de acá? Bien, aquí decimos entonces lo siguiente, ¿no? Si vemos acá, la distancia viene a ser 6 metros, ¿no? La distancia que hay de columna a columna, 6 metros. En otras palabras, esos 6 metros
vendrían a ser también la luz, la luz de cálculo para estas vigas horizontales. Entonces, acá en nuestro dibujo decimos lo siguiente. La viga 1 y 5 tiene apoyo simple en los extremos y tiene una longitud de 6 metros. 6 metros. Ahora, esta viga, ¿no? Las vigas 1 y 5 van a tener dos tipos de cargas. Ya, van a tener dos tipos de cargas. Por un lado van a tener una carga muerta, ¿ya? Una carga muerta. Permítame, está medio raro mi computadora. Ya. Van a tener dos tipos de cargas. Por un lado van a tener una carga muerta y por otro lado van a tener una carga viva, ¿no? Ya que no olviden que esta losa le llega tanto carga muerta como carga viva. Entonces, aquí esta carga muerta vamos a llamarla una carga G1, una carga G1. Ahora, ¿qué vendría a ser la carga muerta que le va a llegar a esta viga? ¿No? Eh, tratemos de interpretar esto, ¿no? Y si es necesario, nos vamos a tomar nuestro tiempo. Pero esta parte tiene que quedar bien claro. Habíamos dicho que el ancho de influencia para esta viga de acá, su ancho de influencia es 1,5 metros. Si hacemos recuerdo, ¿ya? Si hacemos recuerdo, la carga muerta que habíamos calculado, ¿no? Fíjense, la carga muerta, la superficial, era 0,465. Ese 0,465 es una carga superficial. Para volverlo una carga lineal hay que multiplicarlo por un ancho de influencia, y en este caso el ancho de influencia es 1,5 metros. ¿No? Así, entonces aquí especifico la carga muerta, esta de acá era 0,465 tonelada por metro cuadrado. Al multiplicarlo por el ancho de influencia, el metro, ¿no? Se va a volver una carga lineal. Ahora, aquí tengan mucho cuidado esta parte. Aparte de la carga muerta que le va a llegar de la losa, ¿no? La carga muerta que le va a llegar de la losa a esta viga, la viga tiene un peso propio. Y es algo que lamentablemente muchos se equivocan en esta parte, no consideran el peso propio. El peso propio, ¿no? de una viga no es más que multiplicarle el peso específico del hormigón armado por la sección de la viga. En este caso podemos ver de que la viga, dice acá, todas las vigas menos mal, ¿no? De la viga 1 a la 5, todas tienen de dimensiones 25 por 55, ¿no? 25 lo voy a dibujar aquí en metro directamente, por 55 sería ahora metro cuadrado, ¿no? Como ven, no es algo nada complicado calcular el peso propio. Ya lo hemos hecho varias veces en materias pasadas, ¿no? Pero, como les digo, lamentablemente muchos compañeros se olvidan de esta parte. Hay que calcularle el peso propio. Bien, entonces fíjense incluso por las mismas unidades que son compatibles, ¿no? El peso específico por un área nos da una carga lineal. La carga superficial por una longitud nos da también una carga lineal.
Entonces aquí sumamos esta parte y veamos lo que nos da. Reemplazo. A ver. La carga 0,465 por 1,5 más 2,5 por 0,25 por 0,55. Vamos a trabajar con tres decimales, ¿ya? Eso nos da una carga lineal de 1,041 tonelada por metro. Perfecto, ya tenemos entonces cuánto sería esta carga de acá. Ahora, ven claramente que esto es que es una viga simplemente apoyada, ¿no es así? Entonces, como es una viga, como es una viga simplemente apoyada, podemos calcularle su reacción. A esta reacción de acá, vamos a llamarlo G1. Vamos a llamarlo G1. Como es una viga simplemente apoyada, el G1 lo podemos calcular como la carga, que sería en este caso G1, por la longitud, que en este caso la longitud son 6 metros sobre 2, ¿no? Eso es algo que ya habíamos visto de isostática 1. La reacción de una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida es igual a multiplicar la carga por la longitud sobre 2. Vemos que eso nos da, acá, eso nos da 3,123 toneladas. ¿De acuerdo? Esa diferencia viene a ser la reacción, ¿no? Obviamente, como la viga es simplemente apoyada, también va a ser la misma reacción del otro lado. G1. Hasta acá pregunto, ¿no? Si tal vez alguien tiene alguna duda, aunque no creo, estoy tratando de hacerlo lo más, digamos, ¿no? Desarrollado posible. Bien, ya saben, ¿no? Si tuvieran alguna duda, sin miedo me interrumpen o escriben en el chat. Ahora, hasta acá lo que acabamos de hacer es cargar a esta viga, ¿no? Y calcularle su reacción, que vendría a ser este G1. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo que vamos a hacer será calcular la carga viva. Puede que seguro alguien se pregunte, ¿no? ¿Por qué estamos calculando la carga muerta y la carga viva por separado? Ahí te van a ver por qué. Ya tiene un porqué eso. Cuando se hace cargado, cuando ustedes tengan que analizar una viga que se apoya en otra, sí o sí tienen que hacer la carga muerta y la carga viva por separado. Ya van a ver por qué. Bien, entonces fíjense, vamos ahora a analizar lo que sería la carga viva. Como la carga muerta le hemos llamado G1, ¿no? A esta vamos a llamarlo P1, ¿no? Vamos a seguir respetando ese orden. Este vendría a ser el P1. El P1, esta viga, eh, tiene 6 metros, eso no va a cambiar, lo vuelvo a anotar, 6 metros. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esa carga viva, el P1? ¿No? ¿Cómo vamos a cuantificar esto? P1 sería la carga viva de la losa, ¿no? O sea, la carga viva superficial, el P', multiplicado por el ancho de influencia. Y recordemos que para las vigas 1 y 5, su ancho de influencia es 1,5 metros, ¿no? Entonces aquí va a ser 1,5 metros. Bien.
La carga viva, si recordamos la diapositiva pasada, era 0,35, ¿no? 0,35 toneladas por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Esto multiplicado con el ancho de influencia, con los 1,5 metros, nos va a dar una carga lineal, que en este caso sería 0,525. Ahí, 0,525 tonelada metro. Listo, ya tenemos la carga, tenemos la longitud, podemos calcular lo que serían las reacciones. A esta reacción vamos a llamarlo P1, a las reacciones. Como es una viga simplemente apoyada, en ambos apoyos va a tener la misma reacción. Entonces P1 va a ser igual a la carga viva distribuida, P1, por la longitud, que sigue siendo 6 metros, dividido entre 2. Eso nos va a dar 1,575 toneladas. 1,575 toneladas, ¿no? Que vendría a ser la reacción de estos apoyos. Bien, hasta aquí entonces ya tenemos lo que serían, ya hemos analizado a las vigas 1 y 5. Muy bien, continuamos analizando lo que serían las vigas 2, 3 y 4. Aquí abajo. Bien, entonces aquí digo viga 1, no, perdón, 2, 3 y 4. Ahí. Bien, la viga 2, 3 y 4. Veamos, para la viga 2, 3 y 4 su situación es diferente, ¿no? La viga 2, 3 y 4 tiene la siguiente situación. Las vigas 2, 3 y 4 son vigas que se encuentran rodeadas, vamos a decirlo así, por dos paños de losa. Y esos paños justamente le van a cargar la mitad, ¿no? Mite y mite le cargan a estas vigas, ¿no? Esas vigas que se encuentran en medio. Entonces vemos que para este tipo de viga, su ancho de influencia ya no va a ser 1,5, sino que va a ser 3. 3 metros. Muy bien, entonces, de igual manera que el otro, esas vigas se están apoyando en las vigas más grandes, ¿no? Que se encuentran a la derecha y a la izquierda. Y su longitud también viene a ser los 6 metros. Bien, entonces, de igual manera vamos a hacer el esquema. Ya vamos a hacer aquí el esquema para las vigas 2, 3 y 4. Exactamente igual que hicimos con el otro. La viga 2, 3 y 4 también son vigas simplemente apoyadas, ¿no? Y también hay que cargarlas. Vamos a analizar la carga muerta y la viva por separado. A esta carga distribuida la vamos a llamar G2 para diferenciarla de la anterior. Aquí, G2. Y veamos, esa carga distribuida G2 sería la carga muerta distribuida de la losa, el G', por el ancho de influencia que tiene esta viga, que vendrían a ser 3 metros.
Aquí 3 metros. Más, no olviden, el peso propio que tiene la viga. Peso específico del hormigón armado por la sección de la viga que vemos que es de 25 por 55. Entonces aquí igual especificamos. La sección es 25 por 55 metro cuadrado. Muy bien, vemos entonces de que esto nos va a dar, a ver, la carga muerta 0,465 por 3 metros más peso específico 2,5 por la sección 0,25 por 0,55. Esto nos da una carga distribuida de 1,739. Aquí 739 tonelada por metro. Ahí. A ver, verifico 0,465 por 3 más 2,5 por 0,25 por 0,55. Sí, 1,739 toneladas por metro. Bien, ahora ya que tenemos esa carga distribuida, podemos calcular sus reacciones, a las cuales vamos a llamar G2. G2 y G2. Muy bien, entonces aquí decimos G2, ¿no? G2 va a ser igual a la carga distribuida, G2 minúscula, por la longitud. Recordemos que estas vigas, las 2, 3 y 4, también tienen una longitud de 6 metros, ¿no? Lo estamos viendo aquí en el dibujo. Entonces aquí decimos por 6 metros dividido 2. Bien, entonces multiplicamos 1,739 por 6 entre 2, nos da 5,217. 5,217 toneladas. Bien, volvemos a hacer este mismo análisis, pero ahora para las cargas vivas, ¿no? Las cargas vivas para las vigas 2, 3 y 4. Volvemos a dibujar el esquema de la viga simplemente apoyada con su luz de 6 metros y una carga viva distribuida de esta forma, ¿no? Uniforme. Ahí, a esta carga vamos a llamarla P sub 2. Bien, esa carga P sub 2, la carga viva distribuida, vendría a ser igual a la carga viva distribuida de la losa, la superficial, el P', por el ancho de influencia, que en este caso son los 3 metros. Si hacemos el cálculo, vemos que eso nos va a dar 0,35 toneladas por metro por 3, 1,05. Entonces acá 1,05 tonelada metro. Listo, ya tenemos la carga distribuida. Ahora podemos pasar a calcular lo que sería la reacción, a la cual vamos a llamar P sub 2 mayúscula. Entonces, como la viga es simplemente apoyada, multiplicamos la carga viva distribuida por la longitud dividido 2. Y entonces 1,05 por 6 entre 2, 3,15. Listo, ya tenemos lo que vendrían a ser todas las cargas. No todas las, mejor dicho, todas las reacciones, las muertas y las vivas por separado de nuestras 5 vigas horizontales. Ahora, habíamos visto,
¿no? De que esas vigas se están cargando en la viga A, en la viga más grande. Y es justamente la viga que nos interesa, ¿no? La cual queremos calcular su deformación. Entonces aquí decimos viga A, esta es realmente la que nos interesa, la viga A. Bien, entonces, como estas 5 vigas, la de la 1 a la 5 se apoyan sobre la viga A, fíjense de que lo que van a hacer es transmitirle sus reacciones. O sea, las reacciones de las vigas, ¿no? La 1 hasta la 5, esas reacciones, esas fuerzas puntuales van a pasar a la viga A como cargas puntuales, ¿ya? O sea, van a pasar de ser de reacciones a acciones. Entonces, la viga A va a tener la siguiente configuración. Fíjense ahí. La viga A tiene una columna en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Por lo tanto, es una viga simplemente apoyada también. No olvidemos que esta viga, la viga A, también tiene un peso propio, ¿no? Es algo que muchos olvidan. Tiene también un peso propio. Ese peso propio hay que calcularlo. Este peso propio hay que calcularlo. A ese peso propio vamos a llamarlo G. G. Entonces, como aquí solamente de carga muerta, fíjense, la carga muerta, la distribuida solamente va a ser su peso propio, decimos, peso propio, como he dicho, la carga muerta de la viga A va a ser el peso específico del hormigón armado multiplicado por la sección de esta viga. Y fíjense que la viga A tiene de sección 40 por 90. Entonces, esto llevado a metros sería 0,4 por 0,9 metro cuadrado. Muy bien, entonces multiplicamos. Peso específico 2,5 por 0,4 por 0,9 nos da 0,9 tonelada por metro. Ese de ahí vendría a ser la carga muerta distribuida. Muy bien, entonces ya tenemos la carga muerta distribuida. Ahora, habíamos mencionado en la diapositiva anterior de que fíjense de que todas estas reacciones van a pasar como acciones. O sea, estas de acá, fíjense, la carga de los extremos vendría a ser el G1, ¿no? G1 y también había un P1. Y la carga que están en medio vendrían a ser los G2 y los P sub 2. Todos esos elementos van a pasar a la viga A como acciones, o sea, hay que cambiarles el sentido. Pero cuando hacemos ese cambio de sentido, la magnitud se mantiene. O sea, estas mismas reacciones solamente vamos a cambiarle el sentido, la orientación. De pasar a estar arriba, van a estar abajo, ¿no? Apuntando hacia abajo, nada más. Entonces, fíjense lo que vamos a tener. Esta parte de aquí voy a moverlo más abajo. Ahí. Entonces, fíjense lo que vamos a tener. Vamos a tener un poquito más grande, le voy a hacer. Ahí. Carga muerta y carga viva puntual. Carga muerta, carga viva puntual. Carga muerta, carga viva puntual. Carga muerta, carga viva puntual. Aquí carga muerta, carga viva puntual. Entonces aquí viene lo interesante, ¿no? Las vigas 1 y 5 vendrían a ser estas de acá, ¿no? La viga 1 y la viga 5 son las que están en los extremos. Y la viga 1 y 5 le van a transmitir su reacción debido a las cargas muertas como una carga puntual. Su reacción debido a las cargas vivas también como una fuerza puntual.
¿no? Tanto la viga 1 como la viga 5. Ahí. ¿Qué más? Las vigas 2, 3 y 4 le van a transferir lo que serían sus cargas muertas y sus cargas vivas, o bueno, sus reacciones, ¿no? Su reacción debido a la carga muerta y su reacción debido a la carga viva van a pasar de ser reacciones a acciones, ¿no? Y justamente las vigas 2, 3 y 4, sus reacciones lo hemos llamado G2 y P2. ¿Qué más? Piense que están separados cada 3 metros, ¿no? Eso igual tenemos que indicarlo acá. Están separados cada 3 metros. Ahí. Ay, ¿no? Cada 3 metros. Entonces, fíjense de que este de acá sería nuestro esquema, ¿no? El esquema de cargas que le está llegando a la viga A. Entonces, es con este esquema de aquí con el cual tenemos que diseñar las armaduras, tenemos que calcular lo que sea la deformación, ¿no? Que es lo que nos pide para este ejercicio. O sea, es con ese esquema de acá. Ahora, aquí podemos hacer una simplificación incluso. Fíjense acá, puedo hacer yo la siguiente simplificación. No, esto es más que nada para tratar de ahorrarnos trabajo a la hora de resolver. Simplificación. Fíjense en qué consiste la simplificación, ¿no? Aquí tenemos que ser bien analíticos. Lo que nos pide el ingeniero en este modelo es calcular la deformación, ¿no? La deformación para la viga A, su flecha instantánea y su flecha total, ¿ya? Yo les hago aquí una pregunta, ¿no? Aquí para que analicemos. ¿La fuerza P1 y G1 le produce deformación o no a la viga? ¿Y por qué? No, porque el apoyo restringe el desplazamiento en esa dirección. Correcto, ¿no? O sea, fíjense, esta fuerza, como le cae aquí al apoyo, directamente el apoyo lo va a absorber, ¿no? A la viga no le va a afectar, no le va a afectar aquí estas dos fuerzas que están en los extremos, ya que como dice su compañero, estos apoyos restringen, ¿no? El movimiento en esa dirección, en ese sentido. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos incluso simplificar este esquema y podemos manejarlo así para que sea más fácil para nosotros. Podemos decir aquí a la viga A, como lo que nos pide es calcular su deformación, vamos a simplificarlo de esta forma. La carga distribuida va a ser solamente la carga G, esta carga G de acá, que sabemos que vale 0,9 toneladas. Y como estas fuerzas de acá, los extremos, no nos provoca deformación, vamos a trabajar solamente con las del medio. ¿Ya? Solamente con las del medio. Y esas fuerzas las vamos a llamar simplemente G y P. Aquí vamos a decir fuerza G, fuerza P. Fuerza G, P, G y P. Ahí. G, P, G, P, G y P. Y aquí abajo vamos a anotar lo que sería, ¿no? Lo que sería las cotas. Aquí decimos y cada tramo tiene 3 metros. Voy a escribirlo nomás. 3 metros
y 3 metros. Ahí, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros. ¿Listo? Entonces, fíjense, ese esquema está mucho más cómodo, ¿no? Para trabajar. Y esto ya se asemeja a los ejercicios que hacíamos, ¿no? Al inicio de la unidad número 1, los ejercicios de deformación. Entonces, aquí simplemente voy a decir G, la fuerza G que vamos a tomar vendría a ser ese G2, ¿no? Y el G2 vale 5,217 toneladas. La fuerza P puntual va a ser igual que el P sub 2 y ese valía 3,15. Es 3,15 toneladas. Y finalmente, la carga distribuida, G, simplemente vale 0,9 toneladas metro. Listo, entonces de esta forma, fíjense, de esta forma, ya tenemos todo lo necesario para empezar a trabajar, ¿no? Ya tenemos todo el cargado de las vigas completo. A ver un rato. Esto de aquí quiero moverlo. Ya, entonces esto acá lo vamos a mover un poquito más abajo. Ahí vamos a acomodarlo mejor. Y esto más arriba. Ahí. Listo. Bien, entonces fíjense, hasta acá ya hemos hecho lo que sea. Prácticamente hasta acá vendría a ser el inciso A, ¿no? El inciso A lo que pedía era realizar el cargado, ¿no? Decía aquí realizar el cargado de la viga A. El cargado de la viga A vendría a ser esto de acá, ¿no? Así realmente es como le está llegando las cargas. Como el inciso B nos pide calcular deformaciones, aquí estamos haciendo una simplificación. O sea, vamos a trabajar con este de acá. ¿Podríamos trabajar con este? Sí, no hay ningún problema, solamente que vamos a tener esas cargas de acá en los extremos, que al final ya de entrada vemos que no nos aporta nada de deformación para la viga. Entonces, ¿qué mejor que simplificar y trabajar con un esquema que sea mucho más sencillo, ¿no? Mientras menos cargas, más sencillo es la resolución. Bien, ahí. A ver, veo que ya, bueno, bien rápido se pasó la hora. Ya se nos hizo hora, ya son las 9. Ahí ya son las 9. ¿Ya? Eh, Como ya se nos hizo hora, aprovechamos entonces ese tiempo hasta las 9:15 o 9:20 para resolver dudas, ¿no? Y les había dicho al inicio de clase que vamos a dar un tiempo para resolver dudas. Voy a aprovechar también acá, ya tenemos el esquema, ¿no? No olviden para el grupo de la tarde para el grupo de la tarde es que vamos a terminarlo, ¿no? Este ejercicio. Aquí vendría a faltar el diseño de las armaduras, el, eh, bueno, el análisis, ¿no? De la sección bruta, de la sección no fisurada, calcular la inercia efectiva y ya de ahí ver, ¿no? Cuánto es la flecha, cuánto es la deformación. Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá aprovechando este tiempo seguramente han practicado, ¿no? Esta semana. Entonces tal vez le han surgido alguna duda, tal vez en deformaciones, en losas o tal vez en cargado, ¿no? Así que aprovechemos este tiempo para responder las dudas. Disculpa, hermano, yo una consulta ¿Ya? Sí, sí. sobre cuando el ingeniero nos pide no calcular, o mejor dicho, no colocar armadura especial por torsión.
y nosotros tenemos que mayorar, creo, el momento, ¿no? Al momento de hacer el cálculo de los momentos en cada losa, en dos direcciones. Ujú. ¿Cómo se hace ese proceso de cálculo? Pasa que en el libro no lo tengo claro, digamos. Ya. Bien, lo que su compañero dice es lo siguiente. Pasa de que cuando uno diseña una losa armada en dos direcciones, eh, se suele colocar, ¿no? Se coloca una armadura de torsión en las esquinas, ¿no? En las losas en dos direcciones que tienen un borde libre, se coloca una armadura de torsión en las esquinas, ¿no? Aquí también tenemos otro. A ver, diseño de losas, aquí. Pasa de que para las losas llenas en dos direcciones, en los bordes libres, ahí te van a ver a qué me refiero con borde libre, está acá. Fíjense, en los bordes libres se coloca lo que es una armadura especial por torsión, ¿ya? Eso es porque el problema que se tiene en las losas en dos direcciones, especialmente en las losas llenas, es que cuando tiene un borde que es libre, o sea, por ejemplo, fíjense, imagínense un paño de losa así, un paño de losa que no tiene continuidad con ninguna otra losa en ninguno de sus bordes. Lo que pasa es que la torsión se acumula en los bordes, en las esquinas, mejor dicho, y lo que hace es lo levanta esto como si fuera una hoja, ¿no? Aquí lo levanta. Entonces, para mitigar eso, lo que se hace es colocar unas mallas, y estas mallas son las que van a resistir los esfuerzos a torsión. Ahora, hay veces en las cuales no quieren, digamos, o no, eh, eso, ¿no? No quieren colocarle esa armadura por torsión, ¿ya? Hay ejercicios donde el ingeniero no quiere, ¿no? Que se coloque esa armadura especial. Entonces, ¿qué es lo que se hace para esos casos? Fíjense, por ejemplo, aquí en este ejercicio, ocurre lo que dice su compañero, ¿no? Lo que dice su compañero. Dice acá que tiene un caso de una losa llena donde no quiere que se coloque armadura especial por torsión. Para hacer eso, o sea, para no colocarle la armadura por torsión, aquí vamos a venir acá, esta verificación, acá. Cuando no se va a colocar la armadura por torsión, hay que utilizar este valor que se llama K, ¿ya? El valor K. El valor K viene también en la misma tabla de Marcus, ¿ya? En la misma tabla de Marcus está esta variable K. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calcula lo que vienen a ser los momentos, los momentos tal cual, digamos, como se ve en los ejercicios que les mandé en el Classroom, tal cual se calculan los momentos, ¿no? Como si tuviera armadura por torsión. O sea, tranquilamente se hace el paso de calcular el coeficiente de Marcus, calcular cuánto sería la presión, ¿no? La presión básica, K, dividir a la presión básica K entre el coeficiente de Marcus y nos da el momento, ¿no? Los momentos de la losa. Y esos momentos de la losa se lo multiplica por ese coeficiente K minúscula, ¿no? No hay que confundir, el K mayúscula es la presión básica y el K minúscula es un coeficiente que mayora a los momentos, ¿no? Es un coeficiente de mayoración, ¿ya? Después, esa nomás es la única diferencia, ¿no? O sea, cuando no, nos piden que no se coloque armadura por torsión, es que esos momentos hay que multiplicarlos por el coeficiente K. A ver, vamos a ir a las tablas de Marcus para que vean que en las tablas está ese coeficiente K. Permítame, estaba, estaba acá.
¿Ya? Fíjense entonces que, por ejemplo, para la losa llena, ¿no? Que no tiene ningún borde continuo, se coloca armadura especial por torsión. Cuando es una tabla uno se coloca, ¿no? Esta malla por torsión en las cuatro esquinas. Si no quieren que se coloque esa malla, lo que hacemos es calcular el momento y lo multiplicamos por este coeficiente K de acá, ¿no? Como vemos aquí. En este caso, el de la tabla uno, este K aplica para el momento en X y para el momento en Y. A ver, acá, ¿no? Ese coeficiente K va a ser el mismo para X que para Y. Entonces lo multiplicamos a estos momentos y los mayor. Aquí vamos a ver en la tabla 2. ¿Ya? En la tabla 2, bueno, la tabla 2, fíjense que aquí directo me lo está sacando. Si no se coloca armadura por torsión, trabajo con este de aquí, con el MX' y con el MY', ¿no? Ya no trabajaría con estos dos de acá. Trabajaría directamente con estos de aquí. Aquí lo mismo, la tabla 2B, trabajaríamos con este MX de acá y este MY de acá, vendrían a ser estos de acá, ¿no? Los coeficientes de Marcus con los cuales trabajamos. Si vamos bajando, la tabla 3A, ya, la tabla 3A no necesita armadura especial por torsión. La armadura especial por torsión se los da cuando tenemos dos bordes que son simplemente apoyados. Ojo con eso, ¿no? Sí o sí tienen que ser dos bordes simplemente apoyados. Por ejemplo, el de la tabla 1, el de la tabla 2, de la tabla 3 no, el de la tabla 4 sí, cuando tiene dos bordes adyacentes empotrados. En la tabla 1, si tuviéramos una losa que fuera solamente vegan en todo su contorno y no hay más, ahí sí se coloca la armadura especial por torsión. En el caso de la tabla 2, solamente se coloca en esta esquina y en esta esquina, porque son dos bordes simplemente apoyados, ¿no? Fíjense, en esa esquina se intercepta este borde, los dos son simplemente apoyados. Y en la tabla 4, aquí en la tabla 4, hay solamente una esquina donde se está interceptando dos bordes, ¿no? Dos bordes simplemente apoyados. Ahí vamos a ver la tabla 4. Aquí, fíjense, aquí tendría que estar, ¿no? Aquí dice con armadura de torsión y sin armadura de torsión. Ahí está el coeficiente K, ¿no? Ya, o sea, si les pide, digamos, un ejercicio donde no quiere armadura de torsión, solamente hay que calcularlo tal cual los momentos MX y MY, y esos momentos hay que multiplicarlos por el coeficiente K, ¿no? Eso sería para... ¿Sí? Una consulta más, Armando, disculpa. Sí, sí. Y en el caso de que tengamos unas losas continuas, o sea, varios tramos, ¿no es? Juntos, Ajá. tenemos, ¿no es? Por el tablero de ajedrez un Q' y un Q2'. Ese Ujú. coeficiente KX lo tendríamos que multiplicar al momento resultante de la suma de momento Exacto, X' y momento segundo prima. exacto. Sería, Ah, sería, sí, sí. Sería el momento resultante, ¿no? Correcto. listo, muchas gracias. ¿Ya? Este ejercicio, a ver, se los voy a pasar igual, aunque, bueno, eh, ya no he enseñado, digamos, esto lo he avanzado el año pasado, pero bueno, para el primer semestre del año pasado ya no lo he vuelto a enseñar porque no es común, digamos, esto, ¿no? O sea, la verdad, digamos, en todos los prácticos, cada ingeniero, nunca he visto, digamos, que haya hecho un ejercicio y le diga no coloca armadura especial por torsión, ¿no? Yo simplemente lo mostraba, digamos, y para ver, digamos, ¿no? Cómo es que se hace eso. De todas formas, se los voy a mandar este ejercicio, ¿ya? Así para que igual lo tengan. Ejercicio de acá.
Aquí. Diseño de los en dos direcciones. Ya. Se le va a mandar ya, terminada la clase. No sé si tiene alguna otra duda o consulta, especialmente en el tema de vigas o cargado. Hubo una compañera que anoche me preguntaba lo siguiente. Ya aprovecho. Me preguntaba, me decía de que estas fórmulas de acá, ¿por qué sale, por qué la fórmula está negativo? Pasa de que esta compañera tenía, creo que tiene ya sus apuntes, o no sé si lo habrá sacado de un libro, y en sus fórmulas de ella están con valores positivos, ¿ya? Y ella me preguntaba, ¿por qué lo hacemos con valor negativo? Ya, bueno, en realidad el tema del positivo negativo es bien relativo. Fíjense en esto. Vamos a hacer un poquito de recuerdo de residuos, ¿ya? De resistencia de los materiales 2. Supónganse de que tenemos esta viga de acá, una viga simplemente apoyada. Si a esta viga simplemente apoyada le colocamos una carga rectangular, ¿ya? Una carga rectangular hacia abajo, una carga Q, una carga Q hacia abajo, nosotros ya de entrada vamos a saber de que esto se va a deformar. Se va a deformar hacia abajo, ¿no? Va a tener una deformación más o menos así. Y esta deformación máxima va a ser igual a 5 por la carga Q por la longitud de la viga a la cuarta sobre 384 módulo elasticidad por la inercia de la sección. ¿De acuerdo? Ahora, este valor, esta fórmula, va a ser positivo o va a ser negativo dependiendo de nuestros ejes de referencia. ¿Cómo es eso? Supónganse de que mi eje de referencia va a ser el siguiente. Vamos a tener que el eje X, el positivo es cuando va hacia la derecha, y para el eje Y, el positivo es cuando va hacia abajo. ¿Ya? Hay algunos libros de Resi que lo toman así, aunque yo la verdad no estoy muy de acuerdo con esto. ¿Ya? Pero fíjense de que si mi eje de referencia está de esta forma, el X positivo hacia la derecha y el Y positivo hacia abajo, esta deformación como está yendo hacia abajo, ¿no? Hacia abajo va en el sentido de la Y, técnicamente sería una deformación positiva, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ahora el eje Y de acá, este eje Y de aquí, en vez de ir hacia abajo, va hacia arriba? Es decir, el Y está apuntando hacia arriba. En ese caso, la deformación está yendo hacia abajo, está yendo en sentido contrario, y lo correcto sería que esta deformación esté con el signo negativo, ¿no? ¿Ya? Esté con el signo negativo. Eso lo hemos, bueno, el tema, ¿no? Del signo, si es positivo o negativo, como les digo, es bien relativo, ¿no? Depende de hacia dónde va el sentido de la Y con el gráfico, ¿no? En su formulario. Para que no haya mucho esa confusión, ¿no? De si es positivo o negativo, aquí lo que tenemos que hacer es usar nuestro sentido común, ¿ya? Porque seguramente puede que al inicio un poquito confundan, ¿no? De por qué, digamos, si a veces la fórmula es positiva, a veces es negativo, puede que un poquito confunda. Para eso, yo les aconsejo, o bueno, yo les recomiendo usar el sentido común, ¿no? ¿Cómo es eso? Este vamos a verlo acá, se los voy a mostrar. Bien, veamos este caso, ¿no? Dice aquí que tenemos una carga y esta carga está yendo hacia abajo. La carga distribuida está apuntando hacia abajo. Entonces, como la carga está yendo hacia abajo, tratemos de imaginarnos, ¿no? ¿Cómo es que se va a deformar esta viga?
Obviamente, si la carga va hacia abajo, o sea, imagínense que le estamos aplicando presión a la viga, ¿no? Hacia abajo. Entonces, la viga se tendría que deformar también hacia abajo, ¿no? Debido a que la carga esta está apuntando hacia abajo. Entonces, por lo tanto, fíjense que la máxima deformación está yendo hacia abajo. Por lo tanto, corresponde que sea un valor negativo, ¿no? Porque la deformación que causa esa carga distribuida es hacia abajo, negativo. Siguiente, esa fuerza puntual está yendo hacia abajo. Entonces, también esa fuerza lo que va a hacer es tratar de deformar a la viga hacia abajo. Entonces, la máxima deformación para esa viga, como va hacia abajo, también tendría que ser con signo negativo, ¿no? Como vemos ahí. También sería con signo negativo. Siguiente, el tercero dice que es un momento, y fíjense que este momento está apuntando hacia arriba de esta forma, ¿no? Es un momento horario, pero está en el extremo derecho. Entonces, como ese momento, fíjense que está yendo de manera horaria, está en el lado derecho, lo que trata de hacer es deformarlo a esta viga hacia arriba, ¿no? De esta forma. Por lo tanto, vemos acá que la deformación que va a tener va a ser hacia arriba. Entonces, a ese le corresponde que su fórmula de su deformación sea positivo, ¿no? Porque lo que trata de hacer es deformarlo hacia arriba. ¿De acuerdo? A ver, me dice, lo sacó del libro del ingeniero. A ver, permítame, voy a volver ahí a buscarlo. A ver, del libro del ingeniero. Vamos a ver. Ya. Fíjense, aquí el libro del ingeniero. Este libro lo ha sacado el ingeniero del Bill Johnson, ¿no? Mecánica de materiales de Bill Johnson. No, fíjense que en el libro del ingeniero, como lo ha sacado el Bill Johnson, lo bueno del Bill Johnson es que respeta esto del signo. No respeta si la deformación va hacia abajo, es que es negativo. Vemos acá negativo, negativo. Este aquí es positivo, ¿no? Porque ese momento trata de formarlo así a la viga. Entonces, positiva la deformación. El de abajo está acá negativo, negativo. Esto acaba, los dos tratan de deformarlo hacia arriba, ¿no? A ver acá. Ya, quiero ver qué pasó acá. Ah, ya, lo que pasa es que esta es la fórmula general, ¿no? Fíjense, está la variable x. O sea, en realidad toda esta fórmula que vemos acá vendría a ser digamos, la función que define, ¿no? Que define esta deformada, ¿no? La función de todo esto de acá, toda esta función de la deformada es esa fórmula de ahí. ¿Ya? Por eso es que está así con la variable x, ¿no? Porque en realidad es una función. ¿Qué podríamos hacer en este caso, no? Fíjense que para esta fórmula de acá no me da directamente el y máximo como me lo daba acá, ¿no? Y máximo, y máximo, y máximo, o sea, la máxima deformación no nos lo da nos da la función. Para esos casos, podríamos hacer dos cosas, ¿no? Podríamos tener una solución más exacta y otra sería tener una solución aproximada. La solución exacta, digamos, para esto sería derivar, ¿no? Lo que podríamos hacer sería derivar esta función. Cuando se derive esta función de acá, podemos obtener lo que sería dónde es que se encuentra, ¿no? ¿Dónde es que se encuentra la máxima deformada? O sea, hay que derivar y de ahí hay que despejar x. Y ese x de ahí lo reemplazamos nuevamente en la fórmula y obtendríamos el y máximo, ¿no? Podríamos hacer eso. Ahora, de entrada vamos a ver de que el problema que vamos a tener aquí es que
como la función es larga y fíjense que hay un producto, ¿no? Hay una multiplicación. Y ustedes recuerdan eh, de cálculo, que cuando tenemos el producto, ¿no? De una, bueno, hay que sacar la derivada a una multiplicación, hay que derivar el primer elemento, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿no? O sea, se hace largo nomás derivar un producto. Puede ser que se nos complique, digamos, ¿no? Derivar esto y luego de despejar x, esa x reemplazarlo acá y tener el y máximo. La otra que podemos hacer es una solución aproximada. ¿Cómo es eso? Van a ver de que por lo general la máxima deformación en una viga simplemente apoyada, por lo general, ¿no? Recalco mucho eso, se encuentra a la mitad de él. O sea, por lo general, digamos, ¿no? Ahora, no siempre es así. Ya no siempre va a estar a la mitad de él. En este caso, por ejemplo, la única forma en la cual el x, digamos, al derivar esto sea L medio, sería que los dos momentos valgan lo mismo, ¿no? Pero bien, fíjense acá que este momento M1 es diferente del M2, ¿no? Entonces ahí seguramente la máxima deformación no va a estar a la mitad, pero les aseguro que va a estar, digamos, por aquí más o menos. Puede ser que por aquí o por acá, ¿no? Dependiendo si M1 o M2 es más grande. Pero no difiere mucho de esto. O sea, el momento máximo no está muy alejado del L medio. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá, no? Una solución aproximada sería adoptar que el X sea L medio. Si reemplazamos acá L medio, ahora vamos a hacerlo rápido, ya que se nos está acabando el tiempo. Aquí sería menos L medio por L menos L medio, se nos va a hacer otro L medio, ¿no? Estoy reemplazando ahí en los X donde es X, L medio. Aquí va a ser 6 por L por E por I. Y aquí sería momento M1 menos momento M2 por L medio menos dos veces el momento M1 más M2 por L, ¿no? Entonces aquí incluso esto podríamos simplificarlo y aquí nos va a quedar menos L sobre 6 por 4, 24, E por I. Y aquí, a ver, vamos a reemplazarlo una vez. M1 por L medio menos M2 por L medio menos dos veces M1 por L menos M2 por L. Ya, a ver, aquí podemos factorizar lo que son las L's y podríamos tenerlo así. L al cuadrado, ¿no? L al cuadrado menos sobre 24 E por I. Y aquí adentro sería, a ver, eh, M1, bueno, M1 medio menos 2 sería menos 3 medios, 3 medios de M1. Dice acá menos M2 sobre 2, menos M2 sobre 2, menos eh, M2, ¿no? A ver, un medio, menos un medio, menos 1 sería menos 3 medios, ¿no? Sí, menos 3 medios de M2. Ah, belleza, ¿no? Entonces aquí ahora podemos factorizar
el menos 3 medios y obtendríamos lo siguiente. Aquí va a ser el negativo, podemos factorizarlo y se multiplica con el otro negativo, ¿no? Y se hace positivo ahora. Entonces, aquí va a ser más M2. Aquí va a ser 3. El 3 se puede simplificar, ¿no? Con el 24. A ver, 3 sobre 24 sería un octavo, ¿no? El octavo se multiplica con el 2 que está en el denominador y se hace 16. Entonces aquí sería M1 más M2 por L al cuadrado sobre 16 por I. Listo, entonces fíjense, acabamos nosotros de crear nuestra propia fórmula. Este aquí sería el Y máximo para este de acá, ¿no? Nuevamente es una fórmula aproximada porque aquí hemos adoptado de que el momento máximo, pero la deformación máxima se va a encontrar a la mitad, ¿no? Ya que por lo general, como les digo, está a la mitad o si no está muy cercano a la mitad. Entonces, fíjense, ya nos hemos creado una fórmula aproximada para calcular la máxima deformación de este esquema de aquí. M1 más M2 por L al cuadrado sobre 16 E por I. Eso es lo que yo me hacía, digamos, cuando a veces tenía este tipo de fórmula, ¿no? Cuando a veces el ingeniero, por ejemplo aquí, ¿no? No me está dando el Y máximo, ¿ya? Entonces me da nomás las coordenadas para tener la ecuación de la deformada. Bien, no sé si tiene alguna otra consulta para ir cerrando. A ver, en el grupo de la tarde, ¿ya? En el grupo de la tarde que lo responden a la pregunta, el ejercicio en el grupo de la tarde lo vamos a terminar. Aquí en la mañana solamente hemos explicado, ¿no? A detalle lo que es el cargado y ya tenemos nuestro esquema. Ya con este esquema podemos resolver, ¿no? Como hemos hecho en las clases pasadas de formación. Hay que mayorar las cargas, obtener los esfuerzos, diseñar las armaduras y finalmente el paso 4 es calcular la deformación, ¿no? Bien, si no hay más consulta, ninguna otra duda o consulta, eh, lo dejaríamos hasta acá. Se los voy a ir mandando este avance para que lo tengan. Eh, Igual el ejercicio ese de losas sin armadura de torsión, igual se los voy a pasar, ¿ya? Y en el grupo de la tarde lo estaríamos acabando. No olviden que la siguiente clase vendría a ser ya nuestro examen de ayudantía, ¿no? La siguiente clase vamos a dar el examen de ayudantía, va a ser con ejercicios de su práctico, ¿no? Así que más que nada el examen de ayudantía es para ver, ¿no? Para verificar si realmente han hecho su práctico o no. Muy bien, sin más que agregar, entonces me despido. Nos veríamos ya la siguiente semana para el día del examen y si quieren, digamos, ver cómo se termina el ejercicio, pueden venir al grupo de la tarde. ¿Listo? Que tengan un buen día. Permiso.